Hola chiquillos lindos, ¿cómo va el encierro? Voy a ponerle pecho nomás. Em, Quería decirles antes de empezar la clase que, por favor, esta vez estuvieran con su cuaderno. Necesito que todo lo que vayamos viendo, bueno, desde antes, pero si no lo hicieron, desde ahora en adelante, por favor, vaya quedando escrito en el cuaderno, como si estuviéramos en la sala. Que vayan haciendo sus notas, que vayan subrayando, que hagan todos los ejercicios que se les proponen, porque entramos a un contenido que es totalmente nuevo y que es muy importante porque lo vamos a utilizar eh, por, yo creo que hasta que salgamos de cuarto y si alguien entra a alguna carrera que tenga un poco de matemática, ahí va a estar, ¿ya? Así que vayan a buscar sus cuadernos para comenzar. Aquí estamos entonces. El objetivo de hoy día es conocer y comprender las características que tiene una ecuación cuadrática. Ojo con el contenido, repito, es importante, ecuación cuadrática. Para empezar, vamos a recordar lo aprendido, una primera actividad, y ahí vamos a pasar de lleno a lo que es la ecuación cuadrática, a practicar mucho. Necesito recordar entonces qué son las ecuaciones, ¿ya? Teníamos hasta el momento ecuaciones que eran lineales. Una ecuación, recordar que es una igualdad entre dos expresiones en la que hay una o más variables desconocidas llamadas incógnitas, que por lo general los matemáticos le colocamos X o Y. Y hay un ejemplo, ¿sí? Una igualdad de dos expresiones donde hay una incógnita. ¿Por qué sé que es lineal? Porque si ustedes se fijan en la incógnita, la X, su exponente es 1. Cuando se dice lineal, ecuación lineal, es cuando la mayor potencia presente en esa incógnita es 1. O sea, las X elevadas a 1, las incógnitas elevadas a 1. ¿Ya? Expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una secuencia de números y letras unidos mediante operaciones matemáticas, ¿sí? Si no hay igualdad, no es ecuación, es simplemente una expresión. Entonces, en una igualdad hay dos expresiones, ¿sí? Hay dos expresiones unidas por una igualdad. ¿Qué necesito recordar? Vamos a utilizar la multiplicación de polinomios, ¿ya? ¿Cómo se hacía esto? Tengo dos opciones. Podrían ocupar los productos notables que vimos el año pasado. En este caso sería binomio por binomio. O sea, perdón, producto de binomios con un término común. O a la antigua, ¿sí? La manera larga, que es multiplicar todos los términos del primer binomio por todos los términos del segundo binomio. Entonces esta x multiplica esa x y multiplica menos 1. Por ejemplo, ahí queda x cuadrado y más por menos, menos x. Luego el 3 por la x y el 3 por el menos 1. Reduzco siempre términos semejantes, en este caso van a quedar menos 1 más 3, 2. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ocupar. También vamos a utilizar el cuadrado de binomio. Recordar la fórmula, primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Actividad de comienzo, para que vayamos calentando motores. Lo sacamos de las páginas 94 y 95 del texto de guía, ejercicios 2 y 5. ¿Ya? Ejercicio 2 dice, resuelve los siguientes problemas utilizando ecuaciones lineales, o sea, ecuaciones de las que conocemos hasta ahora. Entonces hay que pasar esta expresión a, a su escritura algebraica. Dice, el triple de un número aumentado en 13 es igual al doble de la suma entre 3 y el doble del mismo número. Espero que lo puedan hacer, ¿ya? Sería el triple de un número, 3x, aumentado en 13, perdón, aumentado en 13 sería 3x más 13, es igual a, ahí bueno, igual, el doble de la suma entre, ¿ya? Ahí lo que tendrían que hacer es 2 por paréntesis, porque en ese paréntesis va a ir la suma entre 3, o sea, 3 más el doble del mismo número. Si a la incógnita le pusieron x, sería 2x. 3 más 2x. Y eso habría que resolverlo, ¿ya?
Y responde la pregunta, que no es simplemente cuál era el número, sino que cuál es la mitad del número. Ojo con la pregunta. La segunda era la suma entre tres números consecutivos es 54. Números consecutivos son números que están uno después del otro. Por lo tanto, si yo al primer número le coloqué x, el que viene después es x más 1. Y el que viene después sería x más 2. Por lo tanto, la suma entre tres números consecutivos sería x más x más 1 más x más 2 es igual a 54. Lo resuelven y encuentran el valor de cada número, que es lo que se pidió. Tratándose en la tercera. Y número 5 dice, une con una línea las expresiones de la columna A con el nombre que corresponda en la columna B. Simplemente para que vayamos recordando un poco de lo que era multiplicación de polinomios. Así que tengo aquí, ¿qué era esto? Lo unimos con una línea. ¿Qué era esto? ¿Sí? Y voy identificando. Esto, ya lo vieron, está muy relacionado con el álgebra, es cálculo, ¿ya? Y necesito que vaya quedando bien claro, porque después lo vamos a ocupar en otra cosa, ¿ya? Esto es la base, ecuación cuadrática va a ser la base para lo que viene después. Vamos de lleno a lo que es ecuación cuadrática. Se dice que una ecuación es cuadrática o de segundo grado, con una incógnita cuando después de reducir sus términos semejantes se obtiene algo como esto que está aquí. Si ustedes se fijan, aquí hay una igualdad, por lo tanto estamos hablando de ecuación. Hay incógnitas, pero hay una incógnita que está elevada a 2. Cuando ya tengo una incógnita elevada a 2 como mayor potencia, o sea que no hay un elevado a 3, ni 4, ni 5, sino que hay una mayor potencia que es elevado a 2, ahí estamos hablando de una ecuación cuadrática. Si no estuviese ese primer término, y solamente tuviésemos de aquí en adelante, bx más c igual 0, ahí estamos en una ecuación lineal. Repito, como le agregamos algo con x elevado a 2, estamos en una ecuación cuadrática. Miren el ejemplo. Ahí. 3x cuadrado menos 4x más 1 igual a 0. ¿Ya? Se llaman coeficientes a los números que están acompañando a la incógnita. Por ejemplo, aquí el coeficiente de este término es 3. El coeficiente numérico de este término sería menos 4. Y aquí hay un coeficiente que es libre, que no tiene letra, que es un 1. Entonces, siempre vamos a dejar esto ordenado. Vamos a escribir la ecuación de manera ordenada. O sea, siempre vamos a dejar primero el que tiene el x cuadrado, o y cuadrado, o a cuadrado, la letra al cuadrado. Después el que tiene la letra elevada a 1. Y luego el coeficiente libre. ¿Por qué ordenado así? Para evitar errores. Porque aquí siempre vamos a identificar nombre a los coeficientes. Este coeficiente, que corresponde al coeficiente cuadrático al que acompaña el x cuadrado, es a. El que acompaña a la x elevada a 1 es b. Y el que está solito es c. Si ustedes se fijan aquí la correlación, el que acompaña al x cuadrado siempre se le va a llamar a. Es importante que reconozcan esto. Siempre el que acompaña a x cuadrado es a. Siempre el que acompaña a x es b y el que está solito es c. Nos va a servir después para resolver esa ecuación. ¿Sí? Ahora que ya vieron que era una ecuación cuadrática, vuelvo a explicar el objetivo de hoy día. El objetivo de hoy día es solo reconocer ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? A ver, si volvemos atrás. Conocer y comprender las características que tiene una ecuación cuadrática. No vamos a resolver ecuaciones cuadráticas en esta clase, sino que las vamos a identificar, las vamos a analizar sus partes, cómo se compone, de qué manera se puede presentar una ecuación cuadrática, pero no la vamos a resolver todavía, ¿ya? Para que no se asusten, vamos a ir de a poquito. Entonces, tenemos que esto es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática puede tener a lo más 2 soluciones en los números reales. Eso, cuando hablemos de cómo se resuelve una ecuación cuadrática, vamos a hablar de las soluciones de la ecuación cuadrática. Ejemplo. Si tengo esta ecuación cuadrática, 4x cuadrado más 3x menos 2 igual a 0, sus coeficientes son a, que es el que acompaña al x cuadrado, 4, b, 3, y c, el término libre, menos 2. Importante que aprendamos a reconocer bien esto.
Aquí dice 8 menos x cuadrado igual a 3x. Se los dije recién, importante, vamos a dejar siempre la ecuación ordenada. Primero ordenamos la ecuación. El que tiene el x cuadrado, el que tiene el x elevado a 1, y luego el término libre, igualado a 0. Siempre igualado a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué debiéramos hacer aquí? Tengo dos opciones. Escribir todo hacia el lado izquierdo e igualar a 0 y que el 0 quede a la derecha, o escribir todo al lado derecho y que quede el 0 a la izquierda. Da lo mismo, ¿ya? Va a estar bien igual. Entonces, si muevo todo al lado izquierdo, me quedaría así. Siempre con el x cuadrado primero. Me quedaría menos x cuadrado. Este que cambia de lado queda menos 3x. El 8 igual a 0. Ahí recién identifico A, B y C. A sería este número que va aquí adelante. Como no hay nada, es un 1. Con el menos, menos 1. Ese es A. B sería menos 3 y C sería 8. O si lo escribieron todo al otro lado, esta que era menos x cuadrado, acá va a quedar más x cuadrado, más 3x, y este menos 8. Ahí está. Igualado a 0. Entonces ahí A sería 1, B sería 3 y C sería menos 8. Cualquiera de las dos formas está correcta. Las ecuaciones de segundo grado con una incógnita se pueden clasificar en ecuaciones completas o incompletas. Esto es un nombre nomás, ¿ya? Es solo un nombre para que ustedes aprendan a reconocer que a veces van a faltar algunos elementos, pero que si hay un x cuadrado sigue siendo ecuación cuadrática. Veamos. Esta es la que acabamos de ver. Están los tres términos igualados a 0. X cuadrado, x elevado a 1, libre. Esa es una ecuación completa. Pero pueden faltar algunos elementos en una ecuación cuadrática. Miren aquí. Está el x cuadrado, está el x elevado a 1, pero no hay término libre. Miren, aquí está el ejemplo. Miren el ejemplo primero. 2x cuadrado más x igual a 0. Eso quiere decir que a es 2, b es 1 y c es 0. No existe. O sea, es 0. Sería un 2x cuadrado más x más 0 igual a 0. Por eso, a distinto de 0, b distinto de 0, pero c igual a 0 es una ecuación incompleta. Aquí tenemos x cuadrado, no tenemos el término con x elevado a 1, pero sí tengo el término libre. Ahí hay un ejemplo. X cuadrado, no hay algo con x, pero sí está el término libre, por lo tanto, a sería 1, b, como no está el x, es 0. Significa que b era 0, por lo tanto, 0 por x, 0 se eliminó, por eso no está. ¿Ya? B es 0 y c es 4. O sea, 4 negativo. A y c distintos de 0, un b igual a 0. En el otro caso, solamente que aparezca algo con x al cuadrado igual a 0. Por ejemplo, eso. También es ecuación cuadrática porque hay una x cuadrado como mayor potencia. ¿Ya? En este caso sería a es 5, b 0 y c también 0. Son ecuaciones incompletas, pero siguen siendo cuadráticas porque presentan un x cuadrado como mayor potencia. Ejemplos. Más ejemplos. Completas. A sería 3, B sería 1, C sería menos 8. Fracciones. A sería 43 medios, B sería menos 62 tercios y C sería menos 5 sextos. Siempre que esté igualado a 0, si no está igualado a 0, lo cambian y reducen términos semejantes. A sería menos 2, B sería 1,6, C sería 0,9. Entonces se aceptan números reales aquí, cualquiera, enteros, naturales, racionales, irracionales también. ¿Ya? Cualquier número real puede ir ahí. Incompletas. Aquí A sería menos 1, B, como no hay algo con X, sería 0, y C sería menos 13. Aquí A sería todo esto, porque todo esto está por X cuadrado. O sea, A es todo esto.
Como no hay un término con x elevado a 1, sería b0. Como no hay término libre, sería c0. Aquí, a sería 1, b sería 1, c sería 0. Actividad 2. Ya, esto es la primera actividad relacionada con ecuación de segundo grado. Está en la página 98. El ejercicio 1, 2, 3 y 4. Este hay que practicarlo mucho, por eso pusimos mucho ejercicio. Encierra las ecuaciones que correspondan a ecuaciones cuadráticas. Repito, solamente vamos a identificar aquí, no vamos a resolver hoy día. Entonces, veo que la mayor potencia es x cuadrado, si es ecuación cuadrática. Ojo aquí, miren esta. Estas dos son x cuadrado, por lo tanto se pueden reducir. Nos quedaría 3x cuadrado más 2 igual 0. Sí es cuadrática. Aquí se pueden reducir. Aquí no queda x cuadrado, es una manzana más otra manzana, serían 2 manzanas. 2x igual a 7. Eso no es cuadrática, porque ahí el x está elevado a 1, no está elevado a 2. ¿Ya? Y me van resolviendo. Justifican cada caso por qué la expresión no es una cuadrática. ¿Ya? Es lo mismo que les estaba yo comentando en el ejercicio anterior. Ojo aquí, que antes de decidir si es cuadrática o no, tienen que resolver las multiplicaciones. X por 2, X por X. Aquí sería el menos 5 se mantiene, X por X y X por 4. Aquí hay que resolver el cuadrado de binomio. Una vez que resuelven el cuadrado de binomio, multiplican cada término por X. Aquí es 5 por X, 5 por 4. ¿Sí? Y lo van trabajando en el cuadrado. Tercero, multiplica y reduce los términos semejantes en cada expresión y luego clasifica cada ecuación. Eso quiere decir que la clasifiquen como completa o incompleta. También multiplicación de polinomios, reducción, sacar paréntesis, reducir, multiplicar, hacer el cuadrado de binomio, cambiar todo a un lado, al que ustedes quieran, y dejar igualado a 0. Aquí también este 1 hay que cambiarlo, menos 1 igualado a 0, este es menos 10 igualado a 0, menos 4 igualado, siempre igualado a 0. Siguiente, determina los valores de A, B y C, en cada caso. Actividad 3, que es el ejercicio 5 y 6 de la página 99. Determinar, o sea, leer la situación y determinar la ecuación cuadrática que la representa. Lo que hicieron en la actividad de inicio, aquí se les dan dos opciones y ustedes identifican este enunciado a cuál corresponde. El 6 tiene una ecuación, ¿sí? La vamos a expandir, x por x por menos 5 igualado a 0, y ahí la pregunta es, ¿cuál de estos tres números que están aquí satisfacen la igualdad? ¿Qué significa eso? Que si yo reemplazo el 5, bueno, pueden expandirlo para que vayan practicando, pero esto también se puede hacer así solamente. Reemplazo el 5 aquí, 5 y 5. Entonces primero hago el paréntesis. 5 menos 5 me daría 0. 0 por 5, 0. Como el 0 es igual a 0, significa que el 5 sí satisface la igualdad. Con el menos 5. Menos 5. Menos 5 son menos 10. Menos 10 por menos 5 son más 50. El 50 no es igual a 0, por lo tanto, ese número no satisface la igualdad. Con el 10. 10 menos 5 son 5. 5 por 10 son 50. No es igual a 0, por lo tanto, tampoco satisface la igualdad. Eso es lo que quiero que vayan haciendo. Hasta ahí. Hasta ahí dejamos por hoy. Vamos a resumir. Una ecuación cuadrática es una ecuación en la que el mayor exponente de la incógnita es 2. Si está escrito así se llama completa, si está escrito de esta manera se llama incompleta. Trabajamos hoy día el reconocer los coeficientes, el reconocer si es o no es una ecuación cuadrática y identificar valores para x que satisfacen o que no satisfacen la igualdad. Y eso se hace simplemente reemplazando en la ecuación y tiene que dar 0. ¿Ya? Espero que hayan entendido y nos vemos en la siguiente clase online. Adiós.